¿Cómo están, Fintegrammers? Bienvenidos a este nuevo espacio de conversación, de entrega que vamos semana a semana aquí directamente desde Sanhattan, desde el centro financiero, y tenemos un invitado que es de la casa, amigo de la casa, don Felipe Sansón. Bienvenidísimo como siempre. Mi querido conductor. No, gracias a ti por recibirnos, Feliz de estar acá. por aceptar nuestra invitación. Siempre es un agrado conversar contigo. Y hoy día, amigos Fintegrammers, les tenemos tremendo tema. Decisiones con data financiera. Parecer aburrido, podría serlo, pero aquí lo vamos a hacer entretenido. O vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sí, porque igual son temas relevantes. Vamos a hablar de la pyme, vamos a hablar de la pyme en general en términos muy ¿qué es cuánto? ¿70-80% de...? No, 60-70% del emprendimiento chileno cataloga de pyme. Sí, por ahí. Más, yo creo. Más. Ya, entonces vamos a hablar de la pyme. Hay mucha que es micro que sí, bueno, no alcanza ni a entrar. Pero... Además. Y vamos a eso. Cuando nos referimos a tomar decisiones con data financiera, Filip, a tu juicio, ¿qué significa eso? ¿Qué significa saber tomar decisiones o qué decisiones uno tiene que tomar con data financiera? Yo creo que lo primero que significa, significa dos cosas. Primero, eliminar esa asimetría de información gigantesca que existe en el emprendimiento chileno y en las pymes, porque no tienen adentro a las personas adecuadas para poder mapear la información financiera que la pyme va generando. O sea, hay un montón de data financiera que está alojada en distintos lugares, algunos de ellos más conocidos que otros, algunos de ellos más automatizables que otros, pero hay muchos también que son muy desconocidos. Entonces, la pyme, como no tiene el conocimiento y no tiene a alguien adentro que se haga cargo de estos procesos, uno, no sabe, porque no tienen el conocimiento adentro, y dos, no pueden ejecutarlo, porque al final se terminan llevando muchas sorpresas. En el fondo, claro, saben las facturas que emiten a los clientes, saben a veces, y no siempre, las facturas que reciben de proveedores, porque hay veces que incluso en ese sentido los pillan desprevenidos y le emiten facturas falsas que después les factorizan y tienen que pagarle al factoring. Pero hay un montón de información financiera que no está ahí. Los libros de remuneraciones, que muchas veces no se los piden a los contadores, las tablas de desarrollo de crédito de los bancos, que se las piden a los ejecutivos comerciales, pero la verdad es que no saben muy bien cómo leerlas. Documentos internacionales, documentos que no están respaldados. Análisis de cuentas. Empresas que hacen un montón de rendiciones, empresas, por ejemplo, que tienen mucho trabajo en terreno y que sus trabajadores están gastando plata a nombre de empresa, procesos paupérrimos de rendición de esos documentos, y finalmente se terminan encontrando con data que es incompleta. Y ese yo creo que es un tema importante cuando uno quiere tomar decisiones sobre la data. Si tú tienes mala data, lo más probable es que la decisión sea mala, porque al final estás viendo una parte de la historia de lo que está pasando en tu negocio. Ahora, llevémoslo al punto práctico, digamos, porque estamos hablando de una pyme que muchas veces va a surgir por una necesidad, o va a surgir como una genial idea que se nos ocurrió tomando un café o tomando un trago, ¿me entendías, no? O sea, los negocios en su origen, en general, yo te diría que en el caso de la pyme es muy variopinta la posibilidad de cómo surge, sí. Pero una gran mayoría surgen desde la informalidad, digamos, o sea, parte de ahí, digamos. Entonces, sí. Obviamente, esa no mirada, digamos, al cómo se administra la data financiera, tiene mucho que ver con que, y además, el emprendedor o el dueño de la pyme, el empresario, se concentra en el producto exclusivamente y en su relación muchas veces exclusivamente con los clientes, pero no tiene esta conciencia de lo que hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con que al final las empresas que están cayendo, esas 9 de 10, en su gran mayoría terminan cayendo precisamente por un problema de manejo de las finanzas, y no necesariamente porque su producto no tenía cabida en el mercado o por temas con la competencia, sino que tiene que ver derechamente con temas de tipo administrativo, digamos. Sí. Ahora,
desde esa mirada, ¿cuál podría ser como una recomendación? Porque, se me ocurre una idea o estoy trabajando sobre algún producto que conozco hace mucho tiempo, de una pega anterior, lo que sea, y comencé con mi pyme. ¿Qué hago ahora? Porque uno siempre dice, yo ahora en las conversas que tengo día a día con pymes, ya, pero antes cuéntame cuál es tu equipo, cómo te ha ido, pero muéstrame tus números. Claro, explícame cómo te ha ido con tus números. No saben hacerlo. Exacto. No tienen los números. O si los tienen, está en un desorden. No, ni siquiera en general no te saben ni siquiera decir cuánto vendieron el mes pasado. Que es un dato que debería estar súper eso incluso va un poquito más sofisticado, porque me ha pasado con pymes que, por ejemplo, las analizamos y vemos que tienen súper claro cuánto están vendiendo. Muestran, no, mira, partimos 2 años, hemos crecido un 200% en nuestras ventas. ¿Y ahí cuál es el EBITDA? ¿Qué es el EBITDA? ¿Qué es el EBITDA? Ahí parte el problema. Sí, yo creo que el problema de las finanzas con las pymes, o el problema al que se enfrentan las finanzas con las pymes, te diría que va evolucionando y se va complejizando en la medida que va avanzando el tiempo. Es imposible pedirle a un emprendedor que está partiendo que sepa cómo pedirle a un contador cómo llevar contabilidad mensual, por ejemplo, o que sepa cómo tomar data desde los libros de impuestos internos y levantarte un estado de resultados, él por su lado, en el fondo. Y que se dé el tiempo de poder hacerlo, porque al final hay que tener ciertos conocimientos de automatización para poder hacer ese proceso un poquito más inteligente y que no me tome, no sé, 20 horas o 30, 40 horas de mi tiempo al mes en hacer eso. Como tú bien dijiste, cuando las empresas parten en general, hay un fundador, pensando en que hay 2 en promedio, hay uno que es muy bueno en la parte operacional del negocio, en la ejecución, y el otro que es muy bueno en la parte comercial, pero ninguno de los 2 es bueno en la parte financiera. Entonces al final esa es una pata que dejan como stand-by. O se la delegan al contador. Se le delegan al contador y ahí se van a quedar esperando, porque el contador nunca les va a entregar esa mirada más financiera del negocio. Entonces yo creo que este es un problema que va complejizándose. Yo les diría a los que están partiendo que partan por tener un buen orden diario. O sea, que empiecen a construir ciertos procesos recurrentes de ir a buscar data a impuestos internos de las ventas, de las compras, de los honorarios, que dejen eso en un Excel y vayan ordenándose en función de cuáles cosas han ido pagando, cuáles no. Después pueden empezar quizás a ponerle un apellido a cada uno de esos documentos. Ese apellido va a ser quizás una cuenta. Quizás yo quiero ver cuánta plata estoy vendiendo en esta línea de negocio, en esta otra, cuántos costos tengo en esta línea de negocio y en esta otra, cuánta plata me estoy gastando en un cierto tipo de gasto. Empezar a organizar la información de alguna manera, y hay información que está disponible. Entonces uno podría descargar un Excel y empezar a jugar con ese Excel. Obviamente que no todos sabemos manejar Excel, pero dentro de todo una herramienta que está bastante al alcance de todo. Después, claro, el problema se empieza a complejizar mucho más y yo quiero empezar a tener la capacidad de poder tener una reportería de alto nivel todos los meses, porque no solamente necesito esa reportería para tomar decisiones, me la van a pedir. Si yo quiero levantar plata, me la van a pedir. Si yo quiero pedirle plata a un banco, me la van a pedir. Tengo que poder, yo como dueño, saber explicar cómo le está yendo a mi negocio. Porque si no, la confianza, que creo que es uno de los puntos más importantes de quien va a invertir en tu negocio, de quien te va a prestar plata, si ve que tú no eres ni siquiera capaz de explicar los números de tu empresa, se genera un quiebre ahí en esa confianza. Sí, o sea, o no se crea la confianza. No se crea nunca la confianza y quizás no se va a crear nunca porque quedaste quemado en el fondo desde el principio. Entremos un poquito ahí, porque escarbando más en ese tema, cuando te encontré con la pyme, pasa muchas veces que, pueden llevar todos los registros, llevan un registro con análisis de cuenta profundo, libros de compra y venta, pero al detalle, remuneraciones, todo muy bien, tienen todo el tema de sus capacidades productivas de acuerdo a cómo funciona su planilla con las cargas horarias, el costo de sus máquinas, todo. Pero el enfoque que le han dado en su conversación con su contador es, oye, tratemos de pagar la menor cantidad de impuestos. Claro. Entonces lo que termina de ocurrir es que, de hecho lo vivimos ahora en pandemia, frente a todos estos planes pro pyme, qué sé yo, todas estas iniciativas, franquicias que se dieron, que al final todo, vamos a depreciar,
aplicando depreciación en puestos locos, para que en el fondo generar pérdidas tributarias, cosa de rebajar la mayor cantidad de impuestos. Pero al final te encontré con un balance que está trabajado de manera con un enfoque exclusivamente tributario, y cuando llega la hora de hacer un vaciado para una institución financiera o para un posible inversionista, te das cuenta que al final la información demuestra que una empresa está despatrimonializada en los números gruesos, ¿verdad? Porque obviamente no son capaces de sofisticarlo y llevar un sistema contable tipo IFRS o qué sé yo, y ni siquiera con dos sistemas paralelos para tener claridad respecto al estado financiero, y se confían exclusivamente en un balance de fin de año que ha sido trabajado, maquillado. Y con el exclusivo, con el exclusivo enfoque de no pagar impuestos, de disminuir la cantidad, Sí. como si ese fuera realmente el principal problema. Cuando O con ni siquiera un enfoque, porque al final el contador muchas veces hace lo que quiere. Porque no tiene el liderazgo arriba de alguien que le está diciendo esta es la directriz, de la forma en la que tienes que hacer tu trabajo. Y lo que ocurre es que, porque podría encontrarte con una empresa que sí tiene patrimonio en la práctica, pero que su número y su data no está reflejando eso. Entonces, eso es una realidad que se da en pymes, que te estoy hablando que facturan no poco, sino que te estoy hablando de cosas relevantes que se encuentran con esa realidad. Ahí hay un tema que también hay que entrar a Sí, esto pasa mucho en empresas que tienen inventario, por ejemplo. Pasa mucho en empresas que tienen inventario, que te diría que es una gran parte de las pymes, porque digamos que es el negocio como más evidente, por así decirlo. Comprar productos y venderlos en distintos canales. Instagram, lo que sea. Es fácil, digamos. O sea, tenés que tener un capital inicial para comprar la primera tanda de inventario, pero después, si es que lograste en el fondo echar a andar la máquina, puedes generar un negocio. Entonces hay muchos negocios de ese estilo. Y el contador... a ver, hay un problema de comunicación entre el emprendedor y el contador. El emprendedor no sabe. El contador le conviene que el emprendedor no sepa. Porque el contador, si el emprendedor sabe, tiene más que pega. Tiene que hacer ajustes, tiene que empezar a buscar, tiene que empezar a procesar más data. Los contadores no tienen sistemas de automatización generalmente. A pesar de que hay un montón de software contable, es mucho cosa a mano. Entonces, hay incentivos que están totalmente desalineados hacia que la pyme tenga buena data financiera y que tenga un balance bien armado que refleje la realidad del negocio. Y en esta empresa que tiene inventario se da mucho porque compran inventario, el contador ve en el libro compras que compraron, no sé, 10 millones de pesos, que fue un embarque que le va a durar a la pyme 3 meses, y lo tiran a gasto en el mes en que llegó el embarque a Chile o en que compraron ese inventario. Y en el balance el activo que se llama inventario o mercadería está en cero, y eso la verdad es que es mentira, porque esa pyme compró inventario para 3 meses y va a ir vendiendo ese inventario en la medida que vaya teniendo las ventas de esos productos. Entonces pasa mucho que, bueno, nosotros a nuestros clientes de hecho los ayudamos a hacer justamente a tener procesos de llevar ambas contabilidades. Entremos ahí. Esta contabilidad tributaria y esta contabilidad financiera. Tiende a hacer esa solución básicamente. A ofrecer parte de esa solución. Sí, nosotros lo que hacemos, y depende del tamaño de la empresa, y ahí de nuevo hay empresas que venden 1.000, 2.000 millones al año que no tienen y que caen esa capacidad, caen en ese problema. Sí. Y cuando tienen que ir a pedir plata a un banco, no les prestan plata porque el banco les dice, oye, pero este balance no me dice lo que realmente haces. Claro. Y muestra probablemente una sobredeuda, dado que tu inventario está totalmente quizás destruido. Compraste un activo que es una máquina que te costó, qué sé yo, 50 palos, y eso está en pérdida, y no, eso es un activo que se está depreciando y que es parte fundamental del negocio, y que es un activo que hasta quizás se financió con deuda por detrás. Entonces, claro, el balance te muestra la deuda que está detrás, pero no te muestra el activo que fue financiado con esa deuda. En uno, exacto, entonces... Claro. De nuevo, yo creo que hay un problema de conocimiento, hay asimetrías de información que son muy grandes, y por lo tanto es un desafío grande poder gestionar procesos de generación y procesamiento de data que tengan un objetivo final de que la información financiera de la compañía refleje su realidad financiera real. ¿Podríamos afirmar que más que los problemas de financiamiento, de disponibilidad de financiamiento de la pyme, estaría en realidad en la educación financiera respecto a estos puntos que estamos tocando precisamente? Porque al final de cuentas yo encuentro que este es como... El efecto es que la pyme no tiene financiamiento o carece de financiamiento, pero eso es un efecto... Sí, sin duda... Que tiene como causa esto. Sin duda el financiamiento en Chile y en muchas partes del mundo es escaso o está limitado para un cierto grupo de empresas, porque esas empresas son capaces de tener estos procesos de mostrar buena información a las fuentes de financiamiento. Sin duda de que si es que
soñemos por un segundo en que tenemos un sistema centralizado de data financiera en el que la fuente de financiamiento que quiera puede hacer una consulta en el fondo. Como Luisa Benítez planteamos que eso debería ser, pero nos dijeron que no íbamos, que parecíamos comunistas. Es que no les conviene. Justamente no conviene. Hay ciertos momentos. Esto es como ver a la empresa petrolera invirtiendo en bosques. No sé, claro, o en activistas que están en contra de la industria petrolera. No tiene ningún sentido, se le acaba el negocio. Entonces, yo creo que claro, de todas maneras hay ciertas cosas medias perversas que ocurren en el sistema, sobre todo en un sistema en el cual el capital está súper concentrado. O sea, los bancos en Chile hoy día, estamos hablando de Chile, definen qué pyme se financia y cuál no, digamos. O sea, es así de simple. Sí. Y no los culpo porque finalmente las áreas de análisis de riesgo de los bancos están un poco miopes porque no tienen la data. Entonces, soñemos por un momento que tenemos un sistema centralizado con toda la data. Efectivamente, eso lo que haría es que los criterios sobre los cuales se prestaría dinero a las empresas en general cambiarían. O sea, habría un cambio de paradigma completo. Y habría realmente más competencia, tasas más bajas, todo más automático. O sea, el Open Banking apunta justamente hacia allá. Y ojalá que eso ocurra en algún momento, pero también hay un tema de lobby ahí no menor adentro de la industria para tratar de por lo menos... Esta parte se puso buena, porque es como que... Por lo menos atrasar que eso ocurra, o que si eso ocurre, no quedarme fuera en el fondo. Porque la capacidad, yo creo que, bueno, seguramente habrá que hacer una inversión mayor en infraestructura tecnológica a nivel central, ¿verdad? Pero eso ya lo tenemos. O sea, en general, hoy día tenemos empresas, startups que se dedican precisamente a poder reunir toda esta información pública, ir concentrándola. Y yo no veo muy difícil que, tal como hoy día descargamos nuestras carpetas tributarias, podría perfectamente depurarse en el sistema automáticamente para poder entregar esa data. Totalmente. O sea, yo creo que hay un desafío gigantesco ahí en, como tú decías, educación financiera. Porque claro, incluso teniendo la data, hay un desafío ahí de poder mostrar esa data como tengo que mostrarla. Al final no es cosa de llegar y tirar data y decir si me prestáis plata. No, yo tengo que de alguna manera ser capaz de construir mi información financiera, contar la historia de mi negocio, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, por qué te estoy pidiendo plata. Filip, ¿a usted le ha tocado ver pymes o fundadores, empresarios que hacen ese tránsito de los cambios y el entendimiento de su negocio? O sea, a lo que voy es que vengo con mi contador, trabajando mi contabilidad 100% con un énfasis hacia lo tributario exclusivamente, ¿verdad? Y luego me empiezo a dar de golpes contra un muro porque no tengo acceso al financiamiento, hasta que alguien me dice, de casualidad, oye, ponle ojo porque tu balance está totalmente maquillado, como dijiste, está... En realidad debería hacer un traspaso y entender la información de otro modo, porque tu balance no está diciendo lo que debe decir. Y eso no significa que tu balance sea exclusivamente engañoso, sino que simplemente se han hecho uso de herramientas legales, legítimas, digamos, para cumplir otros propósitos, distintos al del financiamiento. Sí. Entonces, cuando empiezan ese proceso, porque yo lo he visto, por eso te pregunto cuál es tu experiencia, de cuando tú llevas a esa pyme, a ese fundador, en ese tránsito, automáticamente empieza a entender su negocio de otro modo. Y empiezan a haber cambios profundos en la toma de decisiones. Y vuelvo al tema principal, es tomar decisiones con data financiera. Sí. Eso me ha pasado mucho que ocurre cuando hay un directorio. Y el directorio empieza a mirar los números financieros que presenta el gerente general y se los tiran por la cabeza. En el fondo le dicen, ¿qué es esto? Esto no es el negocio. Nosotros estamos tomando decisiones sobre un negocio que no es este que me estáis mostrando. Y ahí empiezan a decir... tráeme esto, quiero verlo así, quiero verlo así. Y claro, ahí hay que empezar ahí es donde nos buscan a nosotros también a poder ayudarlos justamente en esas transiciones. Es complejo porque al final, en las empresas, al final, en todos estos procesos de generación de balance, no es como que el balance se genere de un momento a otro.
hay un montón de gente que mete mano, hay un montón de criterios de contabilización que tienen que estar bien estructurados para poder, si quieres llevar una contabilidad, la contabilidad tributaria, y si quieres llevar ambas en paralelo, la contabilidad financiera, tiene que haber procesos que estén muy bien estructurados y que se respeten. Las personas después salen de las empresas. Se te va el administrativo que tenía todo el conocimiento de cómo esto se hacía. Bueno, no quedó ese conocimiento en la organización. Entonces, las empresas están muy expuestas, es un proceso muy complejo, es difícil, pero sin duda que sería mucho más fácil si todos tuviéramos mejor acceso al conocimiento financiero. Nosotros con CFO Remoto hemos ido, obviamente, puliendo nuestra propuesta de valor y hoy día nuestro propósito lo tenemos súper bien identificado, por ahora, porque la verdad es que estas cosas también van cambiando, y es automatizar y traspasar conocimiento financiero a las pymes que no pueden tener un CFO. Y eso es, porque al final lo que nosotros queremos no es solamente generarles reportería e inteligencia, sino que aprendan y que esas capacidades también queden dentro de la organización. En algún momento cuando conversamos hace tiempo atrás, dentro de las transformaciones que habían tenido ustedes como CFO remoto, había aparecido esta figura de que al final los ejecutivos con los que ustedes trabajaban estaban transformando derechamente en consultores casi prácticamente, claro. O sea, como que acompañaban realmente en este proceso. Eso sí que sí, ha aumentado. Esa necesidad sí. Realmente se ha terminado de instalar. Sí, porque o sea, nosotros en el diagnóstico decimos, sí, esto existe, este problema es real. Sí. La pregunta es si ha aumentado la cantidad de demanda en ese punto. Si nosotros nos damos cuenta de que en el mercado hay un problema grande, que es que hay un montón de plataformas de finanzas, de administración, de contabilidad, pero que son mal usadas. Porque, de nuevo, no hay conocimiento para usarlas bien. Y en general el soporte de estas plataformas no es un buen soporte. Estos SaaS que dicen soy SaaS y no te quiero dar soporte porque si no ya no soy SaaS. Y me están diciendo que tengo que escalar mi plataforma y si te doy soporte como que... Entonces, al final, lo que pasa es que las pymes terminan usando estas plataformas de finanzas y administración de una forma muy, muy limitada para hacer conciliaciones bancarias, básicamente. Claro. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es posicionarnos como esta capa superior de estas plataformas de administración, finanzas y de contabilidad y juntar toda la data desde no solamente estas plataformas, sino que desde impuesto interno, los bancos, planillas, Excel y un montón de data que sale de distintos lados y generar como una especie de reporte financiero unificado, pero que es real y que está hecho por expertos. Y ahí lo que hemos hecho, porque también nos dimos cuenta de que nuestro producto que tiene consultoría es un producto que es caro, o sea, un producto que vale desde 15 UF mensuales más IVA, y ese es un producto que en general está enfocado en empresas que venden más de 600, 700 claro. millones al año, porque las empresas que venden menos que eso no te van a poder pagar esa consultoría. Claro. Y por tanto había un montón de empresas que estaban más abajo que esa, que son muchísimas, y que no podían acceder a esto. Y nuestro propósito es que puedan, y por lo tanto nos pasaba de que no estábamos pudiendo cumplir ese propósito. Y hoy día lo que hicimos fue lanzar un producto que vale 5 veces más IVA, y que básicamente tiene la tecnología para poder automatizar el reporte, y tiene apoyo en la generación del reporte de nuestro equipo de expertos, o de analistas financieros, sin que tengas la posibilidad de quizás tener la consultoría de ese analista, pero sí en el reporte está el conocimiento de ese analista. Y eso es lo que estamos tratando también de escalar hoy día para que este producto pueda llegar a más empresas y no solamente nuestro producto que tiene más consultoría en el fondo, que sabemos que es importante porque al final, como te decía, creo que las plataformas de finanzas y administración tienen un gran problema que se están comoditizando. Al final sí. La empresa, la pyme, las elige por cuál es la mejor para conciliar, cuál es la más barata. Vemos empresas gringas que se están metiendo en el mercado chileno. Vemos en fintech como Maxa o como Fingo o como el mismo Zeppelin que están desarrollando sus propias plataformas y se las entregan gratis, de hecho, a las empresas que se financian con ellos o como incentivo para que se financien con ellos. Entonces lo que está pasando es que esta cuestión se está transformando en una guerra de estas plataformas de administración. Yo te diría que al final esta cuestión va a tender a que sean gratuitas. Creo que así es como debería ser. Y eso hace que terminen siendo un commodity. O sea, yo creo que el valor
desde un punto de vista de inteligencia financiera para la pyme, no está en el software. Yo creo que está en la inteligencia que está en qué haces con el software, cómo usas ese software y qué sacas de ese software para tomar decisiones. Ahí es donde estamos tratando de posicionarnos nosotros. Con tecnología va a poder capturar la data de todas estas plataformas. A mí no me importa cuál uses. Sí te puedo recomendar alguna sobre otra porque, claro, no todas son. Pero no tanto me importa cuál uses. Nosotros tenemos la nuestra. Si quieres usar la nuestra, la usas. Pero si no usas la nuestra, no hay problema. La inteligencia te la vamos a generar igual en función de la... Porque lo que nos importa a nosotros es el camino del dato. ¿Qué pasa con ese dato? Desde que se captura hasta que se transforma en una parte de un reporte financiero, pero que tiene un sentido de ser. No está ahí porque solamente era un dato, sino que ese dato se va enriqueciendo en el camino de nuestro proceso y de nuestra tecnología para que ese dato quiera decir algo. Lo que queremos nosotros es justamente ser traductores de la data financiera para nuestros clientes. Más allá de que tengas el dato, sino que es qué te está diciendo este dato. Oye, y como para ir cerrando ya esta entretenidísima conversación, esperamos que haya sido entretenido estos los temas financieros. Quiero volver a algo que conversamos como la mitad de la conversa, como el gran desafío. Tú dijiste, no, aquí hay mucho lobby, qué sé yo. ¿Qué nos falta para salir de esta guerra y efectivamente trabajar sobre, si bien ahí tenemos ley que la ley FinTech que está hablando de Open Banking, qué sé yo, ¿qué nos falta para llegar efectivamente a un sistema que al final es más igualitario en el sentido de que competimos en iguales condiciones toda vez que se centraliza un sistema de información financiera? ¿Qué crees dónde están los desafíos más allá del lobby y de los grandes poderes que pudiesen estar ejerciendo presiones? Que yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo creo que no están ejerciendo tanta presión. Yo creo que hay como una especie de inercia en realidad, más que otra cosa. Sí. O sea, la gana del status quo, en el fondo, de seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Nos ha ido bien. Hemos ganado mucha plata, digamos. No está pasando nada. Ante la ignorancia de aquel que no es consciente de lo que le falta, es muy difícil. Yo creo que faltan confianzas. Yo creo que la confianza es el gran problema acá. Y una de las razones por las cuales no hay mucha confianza es porque yo creo que por un lado la fuente de financiamiento no confía, uno, en la data de la pyme, dos, no confía en que la pyme sepa realmente lo que tiene que hacer con el negocio y que se pueda hacer cargo de pagarme la plata que le voy a prestar. Pero por otro lado, la pyme no confía en la fuente de financiamiento y constantemente piensa que lo van a perjudicar. Entonces, cuando tú tenés una parte que no confía en la otra y la otra que no confía en la otra, es imposible. O sea, yo creo que ahí, sí, hay que desarrollar confianza en este sistema. La confianza, yo siempre me ha pasado en el mundo de los negocios. Cuando hay más desconfianza es cuando más ignorancia hay. Tal cual. Entonces, mientras tú tienes... Y es retroactivo, porque mientras más ignorancia, más desconfianza también. Exactamente. Entonces, pero a lo que voy es que mientras superemos las barreras, vamos superando las barreras de educación financiera Sí. Que ofrece la educación financiera, yo creo que ahí se puede construir más confianza, porque la confianza se construye de un conocimiento que es común al final. Exacto. Eso yo creo Exactamente. que hay un tremendo tema. Desde el momento en que yo, como banco, como fuente de financiamiento, entiendo o estoy confiado de que la pyme entiende lo mismo que yo sobre los datos que estamos mirando, se genera una conversación y un lenguaje en común. Y me van a decir, oye, ¿sabéis que no te presto plata porque tu negocio no da? Y está bien, pero la data era la que era y en su mérito se analizó y se definió que no. Pero el problema ocurre cuando se define que no sin haber siquiera tenido acceso a la data para poder decir que no. Bueno, por eso de ahí viene el dicho el ejecutivo hacia el banco, porque el ejecutivo que logra meterse más y entender más Exacto. y depurar efectivamente esa falta de información o la mala información, a veces termina por tocar. El problema es que el ejecutivo escala poco. Por eso te digo. Y por lo tanto no hace sentido poner al ejecutivo a trabajar con la pyme que le voy a prestar 5 millones o 10 millones. Exactamente. Sino que hace sentido poner al ejecutivo con la empresa mediana grande a la cual le vamos a prestar 100, 200, y así 300 es como ocurre, millones. y esa es la realidad bancaria. Esa es la realidad.
don Felipe Sansón, CEO de CFO Remoto. Tremenda conversación. Gracias, Naila. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos. Una vez más. Chao.